En 1943, en medio del caos de la guerra, un médico militar alemán llamado Heinrich Bock comenzó a notar algo que no encajaba con lo que se creía en ese momento sobre la recuperación de los heridos. En hospitales de campaña levantados con lo justo, donde faltaban medicinas, lácteos y hasta alimentos básicos, algunos soldados con fracturas estaban sanando mejor que otros. La diferencia no venía de un tratamiento sofisticado ni de un suplemento costoso. Venía de un plato humilde, caliente y sencillo que se preparaba con una planta que casi todos despreciaban: la ortiga. Los heridos que recibían sopa de ortiga mostraban una recuperación de los huesos mucho más rápida que quienes seguían con las raciones habituales. Años después, los análisis de laboratorio ayudaron a entender por qué. Esa planta que brotaba en jardines abandonados, orillas de caminos y suelos removidos contenía una concentración de calcio extraordinaria, muy por encima de la que podía aportar la leche en aquellas condiciones. Y lo más sorprendente de todo es que esa riqueza seguía ahí, creciendo a plena vista, ignorada por generaciones enteras. La ortiga está en casi todos los continentes. Aguanta frío, vuelve a brotar después del invierno, se extiende por debajo de la tierra con una fuerza silenciosa y aprovecha rincones donde otros cultivos no prosperan. En suelo fértil puede alcanzar más de 1 metro de altura, formar manchones densos y renovarse una y otra vez sin pedir casi nada a cambio. Mucha gente la recuerda por la molestia que provoca. Un roce en el tobillo cuando se camina entre hierba alta, una mano apoyada sin mirar, un tallo agarrado por descuido. Primero aparece el ardor, luego la picazón, después esa sensación persistente que tarda en irse. Esa fama de planta traicionera le ganó el rechazo de quienes nunca se detuvieron a comprenderla. Sin embargo, ese mismo mecanismo que la hace incómoda es el que la protegió durante siglos y permitió que conservara intacta una riqueza nutricional fuera de lo común. Las hojas y los tallos están cubiertos por pelitos microscópicos, huecos y frágiles como pequeñas agujas. Al tocarlos, la punta se rompe e inyecta compuestos irritantes en la piel. Esa mezcla desencadena la reacción inmediata que todos conocen. La planta no lo hace por maldad, claro está. Lo hace porque necesita defenderse de insectos, de animales de pastoreo, de cualquier amenaza que quiera comérsela antes de que crezca, florezca y se reproduzca. Toda defensa biológica cuesta energía. Si la ortiga invierte tanto en protegerse, es porque guarda algo valioso. Y eso ya lo sabían muchas personas muchísimo antes de que existieran laboratorios modernos. En registros monásticos de la Europa medieval aparecen huertos donde la ortiga no figuraba como maleza, sino como planta útil. Los monjes que cuidaban esos jardines sabían distinguir muy bien lo que alimentaba de verdad en tiempos difíciles. Cuando el grano escaseaba, cuando el invierno apretaba, cuando las reservas bajaban y el hambre obligaba a mirar el entorno con otros ojos, la ortiga estaba ahí, no como recurso menor, sino como una de las verduras silvestres más fiables. En regiones frías, donde la tierra daba poco durante buena parte del año, las familias campesinas aprendieron a recogerla de barrancos protegidos, cercos húmedos y bordes de arroyos. La incorporaban a caldos, gachas, potajes y panés. En las tierras altas de Escocia, en aldeas de Irlanda y en muchos rincones del norte de Europa, la ortiga ayudó a sostener a la gente cuando otros alimentos fallaron por completo. Durante la gran hambruna irlandesa del siglo XIX, muchas familias que aún conservaban saberes antiguos recurrieron a la ortiga como parte de la alimentación diaria. Mientras la papa se pudría en la tierra y la desesperación empujaba a buscar cualquier cosa comestible, la ortiga seguía creciendo con fuerza en suelos removidos y húmedos. Algo parecido ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando organismos públicos llegaron a recomendar a la población que recolectara ortiga para complementar dietas pobres y racionadas. No era una ocurrencia folclórica. Era una respuesta práctica nacida de la observación, la necesidad y la experiencia acumulada. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa experiencia volvió a aparecer en escenarios mucho más duros. En hospitales improvisados, lejos de los centros de abastecimiento, los médicos tuvieron que improvisar con lo que ofrecía el terreno. Allí fue donde la ortiga dejó de ser una planta molesta y empezó a verse como una aliada. Los informes de campo indicaban que algunos pacientes mejoraban con mayor rapidez cuando su alimentación incluía preparaciones a base de ortiga. La observación llamó la atención de investigadores y se intentó analizar la planta con más detalle. Los resultados fueron sorprendentes. La concentración de calcio era extraordinariamente alta para una especie silvestre. También aparecieron otros nutrientes importantes para la recuperación: hierro, vitamina K, proteínas y minerales esenciales. Todo eso en una planta que crecía sola, sin fertilización intensiva, sin maquinaria y sin depender de cadenas de suministro. Después de la guerra,
Gran parte de ese conocimiento quedó disperso. El mundo rural cambió a toda velocidad. La prioridad pasó a ser producir mucho, rápido y a gran escala. La agricultura industrial se expandió con fuerza y, con ella, llegó una nueva manera de ver la alimentación. Lo que no se vendía en paquetes, lo que no pasaba por una fábrica, lo que no generaba mercado, fue quedando fuera de la conversación principal. Las abuelas y los abuelos que sabían que plantas silvestres habían salvado sus familias en años duros empezaron a ser vistos como portadores de costumbres viejas, poco modernas. En una sola generación se rompió una cadena de transmisión que había tardado siglos en formarse. La ortiga, que había sido alimento y medicina doméstica, terminó etiquetada como maleza indeseable. Se publicaron guías para eliminarla, se aplicaron herbicidas en cercos y cunetas, y se enseñó a combatirla como si fuera un enemigo del huerto, cuando en realidad era una de las plantas más nutritivas del paisaje templado. Lo curioso es que la evidencia científica no desapareció. Solo dejó de circular fuera de ámbitos especializados. A medida que avanzaron las técnicas de análisis, la ortiga siguió mostrando cualidades notables. En estudios modernos se encontró que sus hojas secas contienen una cantidad de calcio muy superior a la de muchos alimentos que la publicidad ha presentado durante décadas como referentes para fortalecer huesos. Y no solo importa cuánto calcio trae un alimento, sino cuánto de ese calcio logra aprovechar el cuerpo. En ese punto, la ortiga también sale bien parada. Su calcio tiene una disponibilidad elevada, lo que significa que no basta con mirar la etiqueta o el número bruto, sino entender que parte de ese nutriente realmente entra en circulación y se utiliza. Dica de forma sencilla, una buena porción de ortiga cocida puede aportar más calcio aprovechable que varios vasos de leche. Esa idea choca con muchos mensajes repetidos durante años, pero la realidad de la nutrición no siempre coincide con lo que se promocionamos. La ortiga no solo destaca por el calcio. También ofrece una cantidad muy interesante de proteínas para tratarse de una planta de hoja. Cuando se analiza en seco, su contenido proteico resulta sorprendente. Además, incluye aminoácidos esenciales, esos que el organismo no puede fabricar por sí mismo y necesita obtener de la alimentación. Eso explica por qué, en épocas de escasez, no solo ayudaba a llenar el estómago, sino que contribuía de verdad al mantenimiento y la recuperación del cuerpo. No era un simple algo verde para engañar el hambre. Era alimento denso, completo y útil. El hierro es otro punto importante. Durante mucho tiempo se habló de otras verduras como grandes campeonas del hierro, pero el problema no es solo cuánto hierro tiene una planta en el papel, sino cuánta parte ese hierro queda disponible para absorberse. En la ortiga, esa disponibilidad resulta especialmente interesante porque contiene menos compuestos que bloquean la absorción en comparación con otras hojas conocidas. Para personas con alimentación sencilla, de campo, baida en lo que se cultiva o se recolecta, eso puede marcar una diferencia real. La vitamina K suma otra pieza clave. Este nutrient participa en la correcta fijación del calcio en la estructura ósea. Cuando un alimento reúne bien calcio, minerales de apoyo y vitamina K en el mismo paquete natural, se vuelve lógico que históricamente haya sido asociado con la fortaleza de huesos, dientes y recuperación física. El cuerpo no trabaja con nutrientes aislados, sino con combinaciones que se apoyan entre sí. Y la ortiga trae justamente esa combinación. Entonces surge una idea que vale la pena mirar con calma. Si la ortiga es tan valiosa, ¿por qué terminó siendo despreciada? La respuesta tiene mucho que ver con la manera en que hemos seleccionado los cultivos y con la forma en que funciona la agricultura comercial. Las plantas silvestres viven sometidas a presión constante. Insectos, hongos, animals y clima las obligan a desarrollar defensas fuertes y tejidos resistentes. Para sobrevivir, concentran compuestos y nutrientes que les permiten recuperarse rápido. Las plantas cultivadas, en cambio, fueron seleccionadas muchas veces por tamaño, apariencia, dulzor, facilidad de transporte y rendimiento comercial. Nada de eso garantiza mayor densidad nutricional.
De hecho, en varios productos agrícolas modernos se ha observado una disminución del contenido de minerales y vitaminas con el paso de las décadas. Se ven bonitos, uniformes y aceptables al gusto, pero no necesariamente alimentan mejor. La ortiga nunca fue domesticada a gran escala ni suavizada para el supermercado. Nadie la cruzó para que durara semanas en una góndola. Nadie la eligió por color brillante o por tolerar viajes largos en camión. Y quizá por eso conservó lo que otras plantas fueron perdiendo. Su valor siguió entró porque nunca fue remodelada para el mercado. También hay otra razón por la que conviene entenderla bien antes de salir a recogerla. La ortiga tiene capacidad para crecer en suelos alterados, incluso en sitios donde otras plantas sufren. Eso habla de su resistencia, pero también obliga a ser prudentes. Que brote con fuerza al borde de caminos muy transitados, terrenos contaminados, ruinas o lugares expuestos a residuos no significa que cualquier ortiga sirva para comer. Al contrario, si se va a provocar como alimento, debe recoger solo en sitios limpios, lejos de carreteras con mucho tráfico, vertederos, zonas industriales, fumigations y corrales con acumulación de desechos. En el campo, como en todo, no basta con saber que planta es. Hay que saber de dónde viene. La buena noticia es que cultivarla en casa o en una finca pequeña es muy sencillo. De hecho, la ortiga prospera justo donde muchas hortalizas dan problemas. Le gustan los suelos frescos, con algo de humedad, incluso rincones con media sombra donde el pasto sale débil y el sol no pega de todo el día. Ese borde del terreno que siempre queda húmedo, ese part junto a una acequia, detrás de una barda o cerca de un galpón donde otras plantas no terminan de arrancar, puede convertirse en un pequeño banco de alimento permanente. Una vez establecida, la ortiga vuelve sola temporada tras temporada. Se puede iniciar por semillas, pero en la práctica lo más rápido es trasplantar una mata con parte de su raíz subterránea. Se coloca en tierra suelta, se riega al comienzo y luego la planta se acomoda casi sin ayuda. No exige cuidados delicados en hay gastos constantes. No hace falta abonarla como si fuera un cultivo caprichoso. Y tampoco necesita vigilancia diaria. Esa autonomía es una ventaja enorme para familias rurales, huertos de autoconsumo y personas que buscan producir algo útil sin depender de compras repetidas. En poco espacio puede generar una cantidad abundante de hojas tiernas durante buena parte del año. La cosecha más apreciada es la de los brotes jóvenes y las puntas tiernas. Allí la planta está más suave, con mejor sabor y con textura agradable para cocinar. Lo ideal es cortar los primeros centímetros del talo, sobre todo antes de que florezca en exceso y se vuelva más fibrosa. Para recolectar conviene usar tijera, cuchillo o potadora de mano. Si la planta está fresca y recién cortada, todavía puede picar, así que muchas personas prefieren hacerlo con guantes. No hay problema con eso. Lo importante es no arrancar toda la raíz si quer seguir cosechando, porque la gracia de la ortiga está precisamente en su capacidad para rebrotar. Un corte regular estimula nuevos brotes y mantiene una producción continua durante meses. En condiciones favorables, se puede volver a cortar cada pocas semanas. Así, en vez de una cosecha única, se obtiene una fuente estable de verdura rica y gratuita. Ahora bien, el paso que transforma por completo la relación con esta planta es la cocina. La ortiga deja de picar cuando se cocina. Esa es la gran barrera que hay que cruzar mentalmente. Lo que cruda irrita, cocida alimenta con tranquilidad. Basta un escaldado corto, generalmente un minuto en agua hirviendo, para desactivar por completo el mecanismo urticante. Después de eso se puede escurrir y usar como cualquier otra verdura de hoja. Su sabor recuerda al de la espinaca, aunque con un carácter más profundo, más mineral, más campestre.
Tien algo de verdura seria, de alimento que se nota. En la cocina rural encaja de maravilla porque se adapta a preparations sencillas y rendidoras. Ve bien en sopas con papa, cebolla y ajo. Se puede añadir a caldos de legumbres, tortillas, revueltos, masas saladas, empanadas, croquetas, arroz, guisos de olla y rellenos. Mezclada con huevo y harina puede convertirse en tortitas. Picada fina, se integra muy bien en panes rústicos y hasta en quesos frescos caseros. En una crema caliente, con un poco de puero o cebolla dorada, de un plato reconfortant, nutritivo y económico. También se puede sacar. Y ahí aparece otra de sus grandes ventajas. Cuando la temporada es generosa, la ortiga se puede escaldar ligeramente o secar directamente en sombra, en un lugar areado y limpio. Una vez bien seca, se guarda en frascos o bolsas protegidas de la humedad y la luz. Así dura mucho tiempo. Luego se puede desmenuzar para infusions, moler hasta obtener un polvo fino o añadir a sopas y masas durante el invierno. El polvo de ortiga, en pequeñas cantidades, en requis petitos, panes, tortillas y mezclas caseras sin alterar demasiado el sabor. Para quienes prefieren lo más simple, una infusión suave de hojas secas ya ofrece una manera práctica de incorporar minerales al día a día. En un hogar rural, donde se valora cada recurso útil y se evita desperdiciar, tener un tarro de ortiga seca equivale a guardar reserva de alimento concentrado. También resulta interesante desde el punto de vista económico. Muchas personas gastan dinero todos los meses en suplementos de calcio, hierba o preparados verdes que prometen bienestar general. Sin embargo, una planta que pueda producirse casi sola, con muy poca inversión, ofrece una alternativa real para complementar la dieta. No se trata de caer en exagerations en de presentar la ortiga como solución mágica para todo. Se trata de reconocer que hay recursos muy valiosos al alcance de la mano y que, usados con criterio, pueden reducir gastos y mejorar la calidad de la alimentación cotidiana. En el campo siempre se entendió algo esencial, lo bueno no siempre viene en envases llamativos. A veces está en la orilla del potrero, junto al galinero o en ese rincón húmedo que parecía no servir para nada. Por supuesto, el sentido común sigue siendo importante. No conviene abusar de ningún alimento por muy bueno que sea. Las personas con condiciones especiales de salud, tratamientos anticoagulantes o dietas muy controladas deben actuar con prudencia, porque la ortiga es rica en compuestos activos y en vitamina K. Pero dentro de una alimentación variada y bien pensada, su lugar puede ser muy valioso. Lo esencial es tratarla con respeto, identificarla bien, recogerla en lugares seguros y prepararla correctamente. Esa combinación de conocimiento y práctica es la que convierte una maleza aparente en un recurso de verdad. Para muchas familias campesinas de antes, la ortiga no era moda en el descubrimiento. Era parte de una inteligencia cotidiana que sabía leer el paisaje. Sabían que brot salía primero después del frío, que planta servía para la olla y cul para el animal, que rincón del terreno guardaba más vida de la que parecía. Esa mirada se fue perdiendo cuando la abundancia aparente del mercado nos hizo creer que todo lo valioso tenía que comprarse. Pero basta observar un poco para entender que no es así. La ortiga sigue brotando con la misma fuerza, con la misma generosidad y con el mismo potencial que tuvo cuando ayudó a atravesar inviernos, hambrunas y tiempos de escasez. Lo que cambió no fue la planta. Fue nuestra forma de verla. Recuperar ese conocimiento no significa volver atrás en recaser la agricultura moderna. Significa sumar sabiduría práctica. Significa recordar que el campo ofrece soluciones que no siempre están escritas en letras grandes en respaldadas por campanas de publicidad. Significa volver a distinguir entre lo que estorba y lo que nutre.
Cuando se entiende eso, la ortiga deja de ser una amenaza para las manos y se convierte en una aliada de la cocina, de la economía del hogar y del cuidado del cuerpo. De pronto, esa planta que crecía al costado de un alambrado ya no parece una invasora, sino una reserva verde de calcio, hierro, proteína y memoria rural. Tal vez por eso resulta tan poderosa su historia. Porque no habla solo de nutrición. Habla de atención, de experiencia y de sentido común. Habla de cómo en los momentos más duros, cuando faltó casi todo, lo esencial siguió creciendo en silencio bajo los pies de la gente. Y también habla de una verdad sencilla que todavía veo hoy. Muchas veces, lo más útil no es lo más caro, ni lo más anunciado, ni lo más bonito. Es lo que resiste, lo que vuelve a salir, lo que alimenta de verdad y lo que el campo entrega sin ruido a quien aprende a reconocerlo. La ortiga estuvo ahí antes de los suplementos, antes de los envases, antes de las promesas comerciales. Estuvo en las cocinas humildes, en los huertos de monasterio, en las alas de guerra y en los sabres de quienes conocen la tierra por nombre y por necesidad. Y sigo estando hoy, esperando que alguien la mire de nuevo no como maleza, sino como uno de esos regalos rústicos, firmes y honestos que la naturaleza deja a la vista para quien todavía sabe aprender de ella.